Bienvenidos a este momento de estudio de la Santa Palabra del Señor. Es un privilegio estar con todos ustedes y compartir el mensaje de la Biblia para nosotros. Acompáñenme a orar para que el Espíritu de Dios esté dirigiendo todo este estudio. Querido Padre, es un privilegio, es una alegría, un motivo de alegría estudiar tu Santa Palabra. Vamos a abrirla con fe, creyendo que ella contiene el mensaje de salvación que necesitamos. Envía tu Espíritu conforme a tu promesa para que nos guíe al estudiarla, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera comenzar nuestra presentación de hoy con una historia que la palabra de Dios registra en el primero de los libros de los Reyes, en el capítulo número 13. Es la historia acerca de un profeta de Dios que fue enviado desde el reino de Judá hasta el reino de Israel o el reino del norte para dar una palabra de profecía en nombre del Señor en contra de un acto de idolatría, un altar que había levantado el rey Jeroboam, que era rey en ese tiempo en Israel. Dios había dado instrucciones bien específicas a este profeta. Le dijo, vas a ir, vas a decir esto al rey, y cuando termine de dar el mensaje, debes regresarte de inmediato, no comas nada en ese lugar, no bebas ni siquiera agua en ese lugar, simplemente cumple tu trabajo y regresa de inmediato sin detenerte en esa tierra. El profeta de Dios, un hombre evidentemente fiel a Dios, fue a la delicada tarea, ¿no? Dar una profecía en contra de un rey no era un asunto tan sencillo, tenía un potencial grande de consecuencias peligrosas, pero fue y encontró al rey precisamente en el altar tratando de hacer actividades de adoración. Y allí entregó su profecía, que era una profecía de destrucción en el nombre del Señor. Al rey no le gustó, obviamente. De inmediato trató de ordenar que fuera apresado el profeta y tan pronto levantó su mano, dice la Biblia, el brazo le quedó paralizado. El rey aterrorizado no sabía qué hacer, le pidió al profeta que orara por él, que le pidiera a Dios que le sanara su mano y el profeta lo hizo, oró, dice la Biblia, y el rey sanó. Y cuando el rey se vio ya sanado, sintió gratitud por el profeta y le dijo, ven a mi casa, por lo menos déjame darte algo de comer y luego también te voy a dar un regalo. Es lo menos que puedo hacer por ti, por ayudarme. Pero el profeta le dijo, mire rey, aunque usted me diera la mitad de su reino, no iría a su casa para comer, porque tengo instrucciones de parte de Dios de no detenerme en este lugar a comer ni a beber. Así que de inmediato tomó el camino de regreso hacia la parte sur, al reino del sur, al reino de Judá. Y la Biblia cuenta que entre los que estaban ahí vieron lo que aconteció. Había un muchacho cuyo papá era un profeta antiguo que vivía ahí en Israel. El hijo llegó a la casa y le contó lo que había pasado. Y el profeta, este señor ya probablemente ya no en ejercicio, le preguntó por qué camino se había ido el profeta que vino a dar la profecía. Y el hijo le explicó. Así que tomó un animal y rápidamente fue detrás del profeta y lo encontró descansando en un árbol, debajo de un árbol. Y lo saludó y entonces después de hacerlo le dijo, ¿por qué no vienes a la casa? Te voy a preparar comida, bebes algo, descansa, no tienes que estar aquí debajo de un árbol. Pero el profeta de nuevo, en un acto de obediencia a Dios, le dijo, no puedo ir contigo, no puedo ir contigo. Porque Dios me ha hablado claro y me dijo que no me detenga en esta tierra, que no coma aquí, que no beba aquí, no puedo hacerlo. Pero entonces ocurrió algo extraño. El profeta que vino detrás de él le dijo, yo también soy profeta como tú. Y a mí se me apareció un ángel y me dijo que tú podías venir, que no había problema, no va a pasar nada. Y por alguna razón el profeta le creyó y fue con él hasta la casa. Tal vez tenía hambre, tenía sed, era lógico pensarlo, pero aceptó la hospitalidad y comió y bebió. Y estando todavía en la mesa, la Biblia dice que el Espíritu de Dios vino sobre el viejo profeta,
que lo engañó diciendo que el ángel le había comunicado eso. Y el Espíritu de Dios habló por medio de él y le hizo saber a ese profeta que había desobedecido la orden de Dios, no había sido fiel a la comisión que se le había dado, y por lo tanto la sentencia era que cuando muriera no sería enterrado en el sepulcro de sus familiares. Una manera de decir que moriría lejos de su casa, de su gente. Terminó de comer si es que pudo. Tomó su animal y de regreso, dice la Biblia, le apareció un león y lo mató. Una historia extraña, una historia triste, pero está en la Biblia para ayudarnos a entender una lección muy clara. El camino de la salvación es un camino de obediencia a Dios. La vida cristiana es la forma de vivir de una persona que tiene una intención deliberada de obedecer la palabra de Dios, de respetar cuando Dios habla. Cuando hablamos de mayordomía cristiana, uno de los temas más importantes que están contenidos en este mensaje es precisamente el llamado que nos hace Dios a ser fieles a Él en toda circunstancia. El apóstol Pablo creía con todo su corazón eso, y por eso encontramos en su primera carta a Timoteo las palabras que él le dice en el capítulo 6 y los versículos 13 y 14 que quiero leer para ustedes en este momento. Primera de Timoteo, capítulo 6, versos 13 y verso 14. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento, sin mancha ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Como pueden ver, el mensaje contenido en estos textos es un llamado a la fidelidad. La expresión clave en estos dos versículos es la expresión que guardes el mandamiento, que cumpla con lo que Dios ha mandado. Y la mejor forma de entender guardar el mandamiento en estos textos es verlo como el mandamiento representa toda la revelación que Dios ha hecho, toda la voluntad expresada por Dios a través de su palabra. Y es interesante notar cuando Pablo habla a Timoteo acerca de la fidelidad, porque en estos textos Pablo incluye varios elementos que son muy importantes para entender realmente qué significa la fidelidad bíblicamente hablando. En primer lugar, notemos que Pablo hace este llamado a Timoteo diciendo, te mando delante de Dios y de Jesucristo. La fidelidad, hermanos, no es una opción, es un mandamiento. Dios quiere, espera y manda a que sus hijos sean fieles. Por otro lado, la fidelidad no es un asunto que lo determina la gente que nos ve, ni siquiera la iglesia a la que pertenecemos. Pablo le dijo a Timoteo, yo te pido que seas fiel no delante de la iglesia, no delante de tu familia, no delante de tus amigos, delante de Dios, delante de Jesucristo. La fidelidad, por lo tanto, es un asunto del corazón, es un asunto que se da en lo más profundo de nuestra experiencia con Dios, en esa parte de nuestro ser que solo Dios conoce, que solo Dios puede saber realmente en qué estado se encuentra. Muchas veces podemos estar pasando con buena nota la materia de ser miembros de la iglesia, pero es posible que aún así, delante de Dios, las cosas no estén tan claras. Recordarán ustedes, por ejemplo, la experiencia del fariseo que cuenta la Biblia en Lucas 18. Este hombre iba al templo, este hombre oraba en el templo, este hombre ayunaba 2 veces a la semana, este hombre daba diezmo de todas las cosas. Según él no era adúltero, no era mentiroso, no era ladrón, y sin embargo la Biblia dice que fue a su casa sin tener la justificación de Dios. Estamos hablando entonces de un hombre que delante de los otros era fiel, que para los fines de su iglesia era fiel,
pero no aprobaba el examen con Dios. La fidelidad es estar en paz con Dios en primer lugar. La fidelidad es poder pararnos delante de Dios y decir, Señor, no tengo rincones oscuros en mi vida. No tengo algo que tenga que esconderte. No tengo algo que tengo que hacer donde tú no me veas, no me oigas. Pablo quería que Timoteo tuviera una conciencia limpia delante de Dios, fuera fiel con Dios, aprobado por Dios y por el Señor Jesucristo. Ahora, hay que notar en estos textos que Pablo le da una motivación tremenda a Timoteo para que fuera fiel, porque él le dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. No sé si se han preguntado por qué Pablo, cuando hace un llamado a la fidelidad a Timoteo, les recuerda que Dios vivifica todas las cosas, que Dios tiene poder para dar vida a todas las cosas. No hay duda de que Pablo estaba pensando en que la fidelidad tiene un precio, en que en el momento en que una persona o una familia toma la decisión de ser fiel a Dios, eso va a tener implicaciones. Por eso Josué en algún momento se levantó delante del pueblo de Israel y le dijo, tienen que escoger a quién van a ser fieles. Si ustedes quieren, sean fieles a los dioses que sus padres le servían allá en la tierra de donde nos sacó el Dios de nosotros. O sírvanle a Dios que nos tiene aquí, que nos ha dado todo. Ahora quiero que sepan que mi familia y yo vamos a ser fieles a Dios. Evidentemente no era una decisión trivial, era un asunto que él estaba dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. Pero, ¿cuál sería la más grande consecuencia que pudiéramos pagar por ser fieles a Dios? Evidentemente perder la vida en este mundo. Pablo le está diciendo a Timoteo, si aún te costara la vida ser fiel a Dios, quiero que recuerde que Dios tiene poder para dar vida a todas las cosas. Dios puede resucitarte, Dios puede devolverte la vida, Dios puede darte cualquier cosa que pierdas por tratar de ser fiel a Él. En otras palabras, vale la pena ser fiel a Dios. En otras palabras, siempre es un buen negocio tomar la decisión de ser fiel a Dios. Nunca vamos a perder. Si acaso perdiésemos algo, Dios tiene el poder para restaurarnos, para devolvernos lo perdido, para traernos incluso de vuelta a la vida. Pero hay una cosa más que yo encuentro en este llamado de Pablo a Timoteo para ser fiel. Pablo le dice a Timoteo, no solo que Dios está pendiente de él, no solo que Dios cuida de sus hijos que le son fieles, no solo que Dios protege, restaura a sus hijos que sufren o que pagan un precio para serle fiel, sino que además el cristiano, el hombre, la mujer que quiere ser fiel a Dios, debe encontrar su mayor motivación y ejemplo en la persona del propio Señor Jesucristo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, te mando delante de Jesucristo, quien hizo una profesión de fe maravillosa delante de Poncio Pilato. Esto no debe quedar inadvertido para nosotros. ¿Por qué Pablo menciona a Poncio Pilato en un momento en que está llamando a Timoteo a ser fiel? Es evidente que el apóstol está haciendo referencia al momento de mayor prueba que tuvo el Señor Jesucristo en su vida terrenal. El momento cuando tuvo que demostrar de manera más fehaciente que Él había venido a hacer la voluntad de su Padre. Poncio Pilato fue el gobernador romano a quien le tocó llevar a cabo el juicio que terminó condenando a la crucifixión al Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice que delante de Poncio Pilato, el Señor Jesús dio testimonio de su fidelidad a Dios. No tuvo miedo, no negó quién era, aunque sabía que eso le costaría la vida. Dio testimonio de su fe y de su fidelidad. Cristo, dice Pablo, es un ejemplo perfecto de alguien que es fiel a Dios hasta la muerte. Porque prefirió morir antes que negar
que era el Hijo de Dios. Yo creo que en estos días en que estamos repasando algunos conceptos que tienen que ver con la mayordomía cristiana, es maravilloso entender que así como Dios llamó a Timoteo a través de Pablo a una vida de fidelidad, el Señor nos está llamando también a cada uno de nosotros. Como miembros de iglesia, nos iría mucho mejor si tomáramos la decisión de ser fieles delante de Dios. La propia iglesia necesita personas que estén más dispuestas a guardar lo que Dios dice que a defender la iglesia. Cada uno de nosotros debe entender que el cristianismo es un asunto que se debe vivir en la presencia de Dios, delante de Dios. Cada uno de nosotros debe entender que quien nos va a juzgar al final es Dios, que quien va a determinar realmente qué somos, qué hemos hecho, es Dios. Por eso, si es Dios el que va a juzgar, es delante de Dios que deberíamos vivir, que deberíamos actuar. Es de Dios de quien debemos buscar la aprobación. Es a Dios a quien deberíamos tratar de complacer. Y para eso debemos inspirarnos en el ejemplo del Señor Jesucristo. Para eso debemos motivarnos sabiendo que pase lo que pase, el Señor está con nosotros, nos ve, nos cuida. Y si algo nos ocurre, Él tiene poder para ayudarnos, para librarnos, para restaurarnos, incluso para devolvernos la vida si la perdiésemos por ser fieles a Él. Yo creo que este es un buen día para tomar la decisión de ser fieles a Dios y de ser fieles delante de Dios. Creo que es un buen día para todos los que deseamos alguna vez vivir con Cristo en el reino de los cielos, para tomar la decisión que decía Pablo, guardar el mandamiento, venir a la iglesia con la intención de ser aprendices de Cristo, tomar en serio lo que Él dice y cuando lo tenemos delante, tratar de entenderlo para ponerlo en práctica. No tiene mucho sentido estar en la iglesia si no tenemos la intención de ser fieles a Dios. Deberíamos acostumbrarnos a hacer exactamente como Dios dice, a no creerle a nada ni a nadie que intente separarnos de la senda de esa obediencia. No debemos olvidar la experiencia de ese profeta, un hombre aparentemente fiel, que estaba tratando de hacer las cosas bien, pero en algún momento se dejó distraer, se dejó convencer, hasta que terminó siendo infiel a Dios. Amigos, amigas, hermanos queridos, hay mucho en juego para nosotros, para nuestro destino, en esta idea de ser o no ser fieles con Dios. Hay mucho en juego en esto de estar en la iglesia y no tener el cuidado de hacer las cosas como Dios dice. Hoy el llamado de Pablo a Timoteo ya no es para Timoteo, ahora es para cada uno de nosotros. Estamos siendo emplazados delante de Dios. La pregunta no es si eres un buen miembro de iglesia. La pregunta no es si eres un buen pastor, si eres un buen hermano o una buena hermana. La pregunta es si tu vida delante de Dios, si tu experiencia como cristiano puede sustentarse en la presencia de Dios. Que el Señor nos ayude a ser como Cristo. Que no nos dé vergüenza, que no nos dé miedo ser fieles a Dios en cualquier circunstancia y delante de cualquier persona. Vamos a orar, vamos a pedírselo al Señor. Padre que estás en el cielo, gracias por recordarnos que la vida cristiana es un llamado a la fidelidad. Es un llamado a tomar la decisión de obedecerte en toda circunstancia. Gracias por usar a Pablo para recordarnos que este es un asunto que tenemos que hacerlo en tu presencia, siendo aprobados por ti. Ayúdanos entonces a ser como Cristo, para que, como dijiste de Él, pueda decir de nosotros, ese es mi hijo amado, esa es mi hija amada, y en ellos tengo contentamiento. Señor, que podamos guardar tu mandamiento siempre, con tu ayuda, pase lo que pase, y que si morimos,
podamos resucitar contigo y por ti para vida eterna. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén.